Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos. QU Copyright alegró a tenerlos a QU, listos para enterarse de todo lo que estuvo pasando en el mundo de nuestras estrellas turcas. Hoy prepúrense porque tenemos un tema que estuvo que arde. Lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no es lo que pensando o quizu ese su. ¿Recuerdan esos rumores constantes sobre un posible romance entre ellos, durante y después copyright de Erken Zikuay? Pues bien, la cosa se ha puesto, digamos, intensa. Vamos a desmenuzar todo lo que ha estado pasando, desde indirectas, comentarios, hasta, rense, un supuesto mensaje que impacta, que ha dejado a de uno con la boca abierta. Serú que finalmente Can Yaman decide hablar claro. Demet Özdemir, después copyright de todo este tiempo, por fin abre los ojos a algo que siempre estuvo ahí. No se muevan ni un segundo porque a QU les contaremos absolutamente todo. Antes de empezar con este bombazo los invito, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto dejen su like, que nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido sobre sus actores turcos favoritos. Ahora agarren sus palomitas, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, y vamos a sumergirnos en este drama turco que promete dejarlos sin aliento. Rense para el chisme. El título de este vídeo es bastante directo, Can Yaman explota, Demet abre los ojos, el mensaje que impacta. Y es que la tensión superíndice 3N entre los fans, y quizu entre ellos mismos, ha llegado a un punto con diéresis elgido. A ver, seamos honestos, desde que Erken Zikuay conquistó superíndice 3 nuestros corazones, la química entre Can y Demet era innegable. Las miradas, las sonrisas, esa conexión superíndice 3N que traspasaba la pantalla. Era imposible no shippearlos. Y claro, los fans, con la esperanza de que ese amor se hiciera realidad fuera de la serie, llenaron las redes sociales de teorías, montajes y deseos. Pero la realidad, como suele pasar, fue un poco diferente. Ambos actores siguieron caminos separados, tanto profesional como personalmente. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque, como ya sabemos, esa relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a su fin hace poco. Mientras tanto, Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros pauses, y también copyright tuvo su propia historia de amor con la presentadora italiana Diletta Leotta. Y a QU es donde la cosa se complica. Porque a pesar de que ambos han tenido sus propias vidas amorosas, la sombra de Erken Zikuay y la fantasía de Can y Demet juntos nunca se desvaneció superíndice 3. Cada interacción superíndice 3N, cada comentario, cada foto en la que aparecían cerca, era motivo suficiente para que los fans volvieran a ilusionarse. Pero volvamos al presente. QU Copyright ha pasado para que digamos que Can Yaman explota. Bueno, en las últimas semanas, han surgido varios rumores que apuntan a una posible crisis entre Can y Demet. Todo comenzó superíndice 3 con una serie de entrevistas en las que se les preguntó superíndice 3, por separado, sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Mientras que Demet se mostró superíndice 3 abierta a la idea, afirmando que le encantaría reencontrarse con Can en un nuevo proyecto, Can, por su parte, fue mucho ambiguo. En una entrevista con un medio italiano, cuando le preguntaron sobre Demet, Can respondió superíndice 3 con un evasivo, no su copyright, ya veremos. Esta respuesta, que podrá parecer inofensiva, fue interpretada por muchos como una falta de respeto hacia Demet y hacia todos los fans de Erken Zikuay. Las redes sociales se inundaron de comentarios criticando la actitud de Can, acusándolo de ser arrogante y de no valorar el impacto que tuvo la serie en su carrera. Pero la cosa no quedó superíndice 3 aún. Poco después copyright de esta entrevista, Can publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta a estas críticas. El mensaje, que fue escrito en italiano, decía algo así como: estoy cansado de las falsas expectativas y de las historias inventadas. Mi vida es mi vida, y no tengo que complacer a nadie. Este mensaje, lejos de calmar las aguas, encendió superíndice 3 a UNMU, es el Apollo Copyright Mika. Muchos fans se sintieron decepcionados por la actitud de Can, considerando que estaba siendo ingrato con el público que lo había apoyado desde el principio.
Otros, por el contrario, lo defendieron, argumentando que tenía derecho a vivir su vida como quisiera y a no sentirse presionado por las expectativas de los DMUS. Y aquí es donde entra en juego la parte de Demet abre los ojos. Porque, según varias fuentes cercanas a la actriz, Demet se habrá sentido muy dolida por las declaraciones de Khan. Aparentemente Demet esperaba que Khan respondiera de manera muy positiva a la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Y se sintió superíndice 3 decepcionada al ver su actitud evasiva. Además, algunos medios turcos han publicado informaciones que apuntan a que Demet habrá empezado a ver a Khan con otros ojos después copyright de su divorcio de Oyuzhan párrafo. Al parecer, la actriz se habrá dado cuenta de que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la conexión superíndice 3N con Khan sigue siendo muy fuerte. Ahora bien, ¿a qué copyright nos referimos con el mensaje que impacta? Pues bien, aquí viene la parte muy jugosa de toda esta historia. Hace unos días Khan publicó superíndice 3 una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía en un paisaje idílico, con una frase en turco que ha dado mucho que hablar. La frase, traducida al español más menos ol, dice algo así como: a veces, el destino nos pone a prueba para que podamos valorar lo que realmente importa. Esta frase, que podrá parecer una reflexión superíndice 3N inocente, fue interpretada por muchos como una indirecta dirigida a Demet. Algunos fans creen que Khan se estuvo dando cuenta de que cometió superíndice 3 un error al no valorar la relación superíndice 3N que tenía con Demet, y que ahora estuvo arrepentido y tratando de reconquistarla. Otros, sin embargo, piensan que esta interpretación superíndice 3N es demasiado rebuscada, y que Khan simplemente estaba compartiendo una reflexión superíndice 3N personal sin ninguna intención superíndice 3N oculta. Pero lo cierto es que esta publicación superíndice 3N ha generado un gran revuelo en las redes sociales, y ha reavivado la esperanza de muchos fans de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos. ¿Y qué copyright opina Demet de todo esto? Pues bien, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Sin embargo, algunos medios turcos han informado de que Demet habrá reaccionado a la publicación superíndice 3N de Khan con un me gusta, lo que ha sido interpretado por muchos como una señal más menos al de que la actriz podrá estar dispuesta a darle una segunda oportunidad al actor. Pero, ojo, no todo es color de rosa en esta historia. Porque al parecer Demet no es la única que estuvo interesada en Khan. En las últimas semanas, se ha rumoreado que el actor podrá estar saliendo con una famosa influencer italiana, lo que ha generado a ese confusión superíndice 3N entre los fans. Así que, como pueden ver, la situación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir es de lo compleja y confusa. Por un lado, tenemos a un Khan que parece estar arrepentido de sus decisiones pasadas y que podrá estar intentando reconquistar a Demet. Por otro lado, tenemos a una Demet que podrá estar abriendo los ojos a la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Khan, pero que también copyright N podrá estar siendo cautelosa debido a los rumores sobre la vida amorosa del actor. Y para aún más menos adirle ese drama a la historia, tenemos a una legión superíndice 3N de fans que N divididos entre la esperanza de ver a Khan y Demet juntos y el temor de que todo termine en una decepción superíndice 3N. En definitiva, un autocopyright culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. Pero ¿será el final de esta historia? ¿Lograron Khan y Demet superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? ¿O por el contrario, seguirán caminos separados y dejaron a sus fans con el corazón superíndice 3N roto? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada uno de sus movimientos y trayéndoles todas las novedades sobre esta apasionante historia de amor y desamor. Y para que no se pierdan ningún detalle, les recomiendo que activen las notificaciones del canal, para que sean los primeros en enterarse de cualquier novedad sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Además, los invito a que nos dejen sus comentarios y opiniones sobre todo este tema. ¿Creen que Khan y Demet deberán estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber qué copyright piensan. No olviden también copyright en seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo sobre sus actores turcos favoritos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, y de compartirlo con todos sus amigos fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Cuantos más seamos, mejor. Ahora bien, analicemos un poco a fondo este mensaje que impacta.
La frase que Khan publicó superíndice 3 en su Instagram, a veces el destino nos pone a prueba para que podamos valorar lo que realmente importa, es ambigua, pero el contexto en el que la publicó superíndice 3 le da un significado mucho más profundo. Es decir, no es lo mismo que Khan hubiera publicado esa frase al azar, en medio de una sesión superíndice 3N de fotos cualquiera. El hecho de que la publicara después copyright S de la polu copyright mica entrevista, después copyright S de las críticas por su actitud hacia Demet, y en un momento en el que Demet es soltera, hace que la interpretación superíndice 3N de que va dirigida a ella sea mucho más plausible. Además hay que tener en cuenta la personalidad de Khan. Khan Yaman no es precisamente conocido por ser una persona que se guarde lo que piensa. Es un hombre directo, impulsivo, que no tiene pelos en la lengua. Por lo tanto, es muy probable que si realmente se arrepiente de algo y quiere reconquistar a Demet, no se ande con rodeos y se lo haga saber de alguna manera. Y esta publicación superíndice 3N en Instagram podrá ser precisamente esa forma de acu copyright selo saber, una manera sutil pero directa de decirle a Demet que se ha dado cuenta de que la valora y que quiere una segunda oportunidad. Pero claro, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué copyright pasa por la cabeza de Khan Yaman. Lo que podemos hacer es analizar las más menos ales y tratar de interpretarlas. Y en este caso, las más menos ales apuntan a que Khan podrá estar intentando algo con Demet. Ahora bien, ¿es Demet dispuesta a darle una segunda oportunidad? Esa es la gran pregunta. Demet ha pasado por un divorcio doloroso, y es comprensible que sea cautelosa a la hora de empezar una nueva relación superíndice 3N. Además, la relación superíndice 3N entre Khan y Demet siempre ha estado marcada por la intensidad y la pasión superíndice 3N, pero también copyright N por la inestabilidad y la incertidumbre. Es una relación superíndice 3N que ha generado muchas expectativas y muchas decepciones. Por lo tanto, es natural que Demet se lo piense dos veces antes de volver a involucrarse con Khan. Pero al mismo tiempo, la química entre ellos es innegable, y es evidente que hay un cariño más menos y una admiración superíndice 3N mutua. Además, Demet siempre ha hablado muy bien de Khan, y ha reconocido el impacto que tuvo Erkenci Quay en su carrera. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que Demet es copyright dispuesta a darle una segunda oportunidad a Khan. Pero para que eso suceda, Khan tendrá que demostrarle que ha cambiado, que es muy maduro y responsable, y que es dispuesto a comprometerse con ella. Y aquí es donde entra en juego la figura de la famosa influencer italiana con la que se rumorea que Khan podrá estar saliendo. Si Khan realmente quiere reconquistar a Demet, tendrá que cortar cualquier lazo con esta influencer y dejarle claro a Demet que ella es la única que le importa. De lo contrario, Demet no tendrá motivos para confiar en con diéresis copyright L, y la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N se desvanecerá por completo. Asu que Khan, si nos estuviese viendo, te damos un consejo: si quieres a Demet, demu copyright estralo con hechos, no solo con palabras. En fin, este drama turco nos tiene a todos al borde del asiento. No sabemos qué copyright va a pasar, pero estamos ansiosos por descubrirlo. Asu que no se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, donde les traeremos todas las novedades sobre esta apasionante historia de amor y desamor. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Como hemos visto, la situación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir es de lo muy complicada y confusa. Khan ha generado controversia con sus declaraciones ambiguas y un mensaje en redes sociales que ha sido interpretado como una posible indirecta hacia Demet. Demet por su parte se mantiene en silencio, pero su reacción superíndice 3N a la publicación superíndice 3N de Khan ha alimentado las esperanzas de muchos fans. Mientras tanto, los rumores sobre la vida amorosa de Khan aún más menos aden a UNMU, esa incertidumbre a la situación superíndice 3N. En resumen, un autocopyright ntico culebru superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados y a la espera de un nuevo capítulo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como nosotros. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que Khan y Demet deberán estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? ¿Creen que Khan realmente se arrepiente de sus decisiones pasadas? Dejen sus comentarios y opiniones aquí abajo, los leeremos todos.
Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con todos sus amigos fans de Kanyaman y de Metuz Demir, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.